Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos a este curso de nivel medio superior. En un momentito más me presento con ustedes. Vamos a ir entendiendo cómo es el curso. En primer lugar, pues les voy a pedir amablemente que puedan prender su cámara, que puedan estar ahí al pendiente para que yo pueda también visualizar que están trabajando. Que cada que ustedes puedan entrar, traten de hacerlo con su nombre, su matrícula que tienen en el curso, así como le están haciendo. 684 Emilio, muy buenos días Emilio, ¿qué tal? 604 Juan Manuel, ¿qué tal Juan Manuel? Buenos días. Y los voy saludando. Emily, ¿qué tal? Buenos días. Si puedes poner tu nombre, empezando también con tu número que te asignaron en el curso. Y si no, en este momento no les es posible, bueno, para que sepan cómo van a empezar a entrar al mismo, ¿no? Pame, muchas gracias por prender tu cámara, te agradezco mucho porque es un mejor aprendizaje puesto que se vuelve un poquito más personal y deja de ser impersonal. Ajá. Muchas gracias por prender sus cámaras, muy buenos días. Cristian, saludos Cristian, muy buenos días, gracias por encender tu cámara Cristian y por poner tu nombre como debe de ser. Jimena, hola Jimena, muy buenos días. ¿Qué tal Jimena? Gracias por encender tu cámara. Renata, lo entiendo completamente, te agradezco que me hayas mencionado. 473, ay, me siento así. ¿Qué es? No conozco tu nombre, pero bienvenido 473. Saludos. Ojalá me lo puedas escribir ahí en el chat, ¿eh? También te lo agradecería bastante. Y los demás, pues, Yael, buenos días, bienvenido. Alina, buenos días. Alexis, muy buenos días, Alexis. Renata, que ya me escribió. Hola, hola, Renata, buenos días. Emily López, muy buenos días. Daniela Mejía. Alan Raúl, muy buenos días. Gracias, Iker. Muchas gracias por mencionarme tu nombre. Gracias. Buenos días, Iker. Y Ortiz, Galia, ¿qué tal, Galia? Carla, hola Carla, muy buenos días. Pues, muy buenos días a todos. Buenos días, Abraham. Vamos. Hola, profe, muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenido. Pues, muchachos, les agradezco el que estemos muy puntuales el día de hoy, el que vayan poco a poco prendiendo sus cámaras, el que se permanezca con esa cámara encendida, porque reitero, ¿no? Una parte importante es el aprendizaje, el ver las expresiones, el ver lo que se va construyendo, el ver lo que está haciendo dentro del curso. Y entonces, en la medida que tú me Ya, permitas ver tu cámara, pues para mí va a ser mucho más fácil la interacción y el aprendizaje. Créeme que de verdad, cuando ustedes mm, tienen una cámara y que solamente les está hablando, pues creo que también sería difícil para ustedes, ¿no? Que no haya una materia en donde veamos al profesor, pues también a veces resulta un poquito complejo, ¿ok? Sin embargo, bueno que tenemos la oportunidad de tener encendida nuestra cámara y que sábado que nos corresponda o domingo que nos corresponda el trabajo que a nosotros nos va a tocar de 8 de la mañana a 9:40, pues que pues sea un trabajo tranquilo. Vamos a disfrutar esta parte de nuestro curso. Voy a presentarme con ustedes. Voy a compartir la pantalla para poder empezar a trabajar. Espero que ahí la estén viendo. Ajá. ¿Sí la vemos? Regálenme un like, por favor. Regálenme likes. A ver si sí la vemos. Regálenme likes. Se ve. Perfecto. Échenme sus likes para poder empezar. Vamos con las likes. Bien. Vamos a ver. ¿De qué se trata nuestra materia? ¿Quién soy yo? Muchachos, bueno, bienvenidos a la materia de historia. Historia universal. Yo soy el profesor Abraham Hernández y voy a estar con ustedes trabajando, pues, esta asignatura junto con la de Historia de México, Geografía y Formación Cívica y Ética. Ajá. Yo voy a darles todas esas materias
Y yo tengo 10 sesiones. Te voy a contar cómo está el curso diseñado. Ajá. Nosotros vamos a tener 10 sesiones. Tú vas a tener un bloque de 3 maestros. Primero me vas a tener a mí. Posteriormente vas a tener a otro compañero maestro que te va a dar otra materia. ¿Me puedes mandar papel, por favor? ¿Perdón? Ah, ojo con sus micrófonos para que no les vayan a encender. Posterior viene el receso y luego viene una clase más, ajá, de otro compañero, otro profesor, otra materia. Van a tener 10 sesiones de nosotros y luego viene un examen intermedio. Después de ese examen intermedio, entonces ahora viene otras materias que no habían tenido y a nosotros nos dejan de ver. Y yo me voy con otros alumnos, otro bloque que también le voy a dar otras 10 sesiones. Y al final de todo nos vamos a volver a ver antes de que te vayas a tu examen, por si tienes dudas, si en el proceso en el que ya no te vi o el tiempo que ya no te vi, se salieron dudas, viste alguna pregunta en algún examen piloto, y entonces la podremos resolver. ¿Ok? Entonces, si te das cuenta, pues tenemos nosotros poquitas sesiones para todas nuestras materias. Por tanto, te pediré que anotemos de la manera más rápida que se pueda. Te pediré que anotemos los conceptos, las palabras claves. Yo no te voy a poner aquí una lectura tan grandota para anotar, te voy a poner palabras claves para que tú vayas haciendo tus anotaciones y vayas construyendo tus apuntes, ¿ok? Eso es algo bien importante. Cuando yo les diga hay que copiar, vamos a copiar. No porque el copiar me garantice entender, no. Copiando no vamos a aprender nada. Ajá. Pero vamos a copiar para que tengamos el tema y en el momento que termines de copiarlo, voy a dar un minuto, en el momento que termines de copiarlo, entonces ya me tocará a mí explicar el tema, ¿ok? Así es como estaremos haciendo, así trabajaremos nuestras materias y lo haremos de forma muy rápida porque en poquito tiempo yo te tengo que dar a ti pues 3 materias importantes, ¿ok? E incluyendo que historia, pues se divide en historia universal e historia de México. Entonces es bastante lo que tenemos que abordar. ¿Ok? Soy el profesor Abraham Hernández para los que van llegando y materias de historia, geografía y formación cívica y ética. ¿Cómo ocurrió? Yo soy egresado de la Escuela Normal Superior de México del año 2010. Ajá. Es decir, tengo especialidad en historia, soy maestro de historia, de geografía y de formación cívica y ética. Tengo la maestría en historia universal contemporánea, la hice en Puebla, ¿ok? Llevo el proceso de Comipems en mi escuela, soy director de una escuela. Entonces, cualquier duda que tengan sobre el Comipems, sobre el acomodo de lugares, sobre el proceso, con mucho gusto, puedo también orientarlos al terminar las clases. Ajá. Entonces, pues vamos a iniciar, vamos a dar inicio a nuestro curso, vamos a darle con todo. Y la primera materia que vamos ya sin más preámbulos, sin más ni más, siendo las 8:11, vámonos con historia universal, ¿vale? Lo primero que yo les quiero preguntar es, bueno, primero con los que van llegando, por favor, si me pueden prender sus cámaras, se los agradecería bastante, ¿ok? Regálame un like a aquellos que dicen, yo aquí en historia, yo sí me la sé. Yo en historia, yo soy el mero mero. ¿Quién dice like? ¿Nadie? No tengo tantos likes. Gracias, Alan, por prender tu cámara. Gracias, Yael, también. Ok, pues bueno, vamos a empezar a esta parte para que después de ello tú puedas empezar. Ian dice, yo sí me la sé. Tú puedas empezar a estar seguro, porque a eso vienes al examen, a estar seguro, ¿sale? Vamos a empezar con ello para que se te vaya quitando este temor. Vamos a ver la primera parte. ¿Desde dónde viene el examen? Esto no lo van a copiar, ¿vale? Más adelante les pondré un Classroom. A lo mejor la siguiente semana les daré un Classroom. Y ahí también vendrán las diapositivas. ¿Ok? Fíjate bien, el examen viene desde el siglo XVI en adelante. A lo mejor no tienes idea qué es el siglo XVI. Ahorita te explicaré. Pero voy a iniciar entendiendo que Europa no es que sea la más importante. Sin embargo, de ahí se van a derivar muchas de las preguntas del examen.
y que entonces para nosotros y para el efecto del examen, Europa va a ser importantísimo. Europa va a ser el continente que más vamos a analizar. Y debemos entender entonces qué pasó muchos años atrás en Europa. Y lo primero que quiero que entendamos es que se nos quite el miedo, el famosísimo miedo de los siglos y los años. ¿Ok? Y para ello te voy a pedir tu participación. Así es que ten a la mano tu micrófono y lo vas a encender cuando yo te indique que lo encendamos. ¿Ok? Fíjate muy bien, a lo mejor algunos ya lo saben. Castañeda, muchas gracias por tu cámara. Natalie, también muchas gracias. Fíjate bien, voy a dejar tantito la presentación y saber que nos vamos a enfocar en Europa. Ahí te va. Vas a pensar rápidamente en un año, el que tú quieras. ¿Ok? Si yo te llego a preguntar, tú me vas a decir el año en que pensaste. No importa, el que sea. No necesariamente tiene que ser del 2000. Hay muchos años, hay muchos siglos. Entonces, tú me vas a decir cuál es el año que tú pensaste. ¿Ok? ¿Cuál es el año que para ti consideraste importante? ¿Ok? Vamos a empezar. Vamos a pedirle a Cristian. Cristian, ¿me puedes decir en qué año pensaste, Cristian? 1800. 1800. ¿1800 qué, Cristian? ¿Me pudieras decir algún complemento? 1850. Sale, lo vamos anotando todos en nuestro cuaderno, ¿va? Todos ahí. Vamos a ver esto de los siglos y los años para que eso no nos complique en el examen. Sale, ahí está. 1850 nos dice Cristian. Ok, le voy a preguntar a Juan Manuel. Juan Manuel, ¿tienes un año? Dime un año. 1810. Perdóname, repíteme, por favor. 1810. 1810, el año del inicio de la independencia, ¿no? Ok. A ver, Emilio, ¿tienes otro año? 1984. 1934, ¿te entendí? 84. 84. 84. Ok. Váyanle pensando, pueden ser de años más atrás. Ajá. Vamos Natalie, ¿me anotando dices? todos, profesor. Sí, vamos a anotarlo todos para que haya un registro de lo que vamos haciendo cada día, ¿no? Está bien, Pame, muchas gracias. Natalie, ¿tienes algún año? 1750. 1750. Ok. Emily. Emily levantó la manita. Emily nos dice 1860. Gracias, Emily. Ok. A ver, vamos a preguntarle a Alexis López. Alexis, ¿uno más, Alexis? 475. ¿Me repites, por favor? 475. 475. Sí. 475. Ok. Vamos a pedirle, por favor, vamos a pedir dos más. Daniela Mejía, Daniela, a ver, ¿uno más? Daniela. 1535. 1537. Vámonos con otro más. Otro más se lo pedimos a Alina. 1862. 1862, gracias. Bueno, pues vamos a ver. Te voy a enseñar una regla, ¿ok?
Te lo voy a enseñar con dos más que yo voy a poner. Los puedes tú poner hasta abajo, no pasa nada. 1521 y 1789. Aquí viene la regla. A lo mejor ya la sabes. Si ya la sabes, qué bueno que la sepas. Vamos a reforzarla. La regla es la siguiente. ¿Cómo saber de qué siglo estoy hablando? ¿Cómo saber cuando en el examen me pregunten por años y por siglos? Porque pasa algo muy raro en el examen. La pregunta del examen dice, en el siglo XVIII hubo cambios importantes en Inglaterra que cambiaron la forma de producción. Híjole, ya nada más vemos el número romano 18 y ya se nos borró todo de la mente, ya no sabemos qué es, ya se nos acabó nuestro proyecto de vida ahí, ¿no? Y no es así. Está bien sencillo, pero tenemos que quitarnos ese miedo de los años. Fíjate bien cómo se hace. Tenemos el año, vamos a empezar con el primero que es 1521. Sí, vemos la pantalla, ¿verdad? ¿Sí están viendo los años? 1521, ¿qué voy a hacer? Lo voy a separar en dos. 15 y 21. ¿Sale? El 15 se va a bajar igual. Así para que lo puedan ver bien. El 15 se queda igual. ¿Sale? Y el otro se le va a poner un signo de más. Y el otro, mientras cualquiera de estos dos números tenga valor, ¿cuáles son los números que no tienen valor? ¿Cuál es el único número que no tiene valor? A ver, abra el micrófono. ¿Cuál es el único número que no ¿Cero? tiene valor? El 0. El 0. Si hay ahí puros ceros, pues entonces no le puedo sumar nada. Pero mientras haya un solo número, cualquiera de esos dos, un solo número que tenga valor, le voy a agregar 1. 15 más 1, ese es igual a siglo 16. ¿Sale? Sencillo, ¿no? Y el 16 en número romano, ¿cómo se escribe? Así. ¿Sí estamos? Voy con el siguiente ejemplo. 1789. Vamos a hacer el ejercicio. Primero lo separo en dos. ¿Ok? Ya que lo separé en dos, el 17, ¿qué le pasa? Se queda igual. ¿Ok? 17 más 89 tiene valor. Sí. 17 más 1, este es igual a 18. Siglo 18. ¿Cómo se escribe el 18 en número romano? Así. ¿Estamos? Voy a hacer el siguiente. 1850. Hacemos exactamente lo mismo. Lo separo en dos. Ya no le escribo nada, ya nada más lo hago aquí en la mente. El 18 se queda igual, más 1, porque el 5 tiene valor. Cualquiera de los números, con que uno de los dos números tenga valor. ¿Ok? 18 más 1, este sería el siglo 19. Adelante, Juan, dime tu duda. Profesor, y en un año que tenga 3 cifras nada más, ¿cómo se le va a hacer? Por ejemplo, el de 475. Muy bien, ahorita llegamos a él, ¿te parece? ¿Sale? Fíjate bien, vamos al de abajo. 1810. ¿Qué siglo sería? Levanten micrófonos. Rápidamente, levanten micrófonos. Quiero bulla. Levanten micrófonos. 19. 19, muy bien. 1984. ¿Qué siglo sería? 20. Siglo XX. 19 más 1, siglo XX. 1750. 17 más 1, siglo 18, 18. 1860. ¿Qué sería? 19. 19. Y aquí llegamos al ejemplo que decía el compañero.
¿Cómo le hacemos si tiene 3 cifras? Es lo mismo, porque nuestra cuenta inicia en el siglo I, ¿cierto? Entonces es como si aquí todavía no hubiéramos llegado, es como si hubiéramos puesto un 0. Ajá. Y es exactamente lo mismo. Aunque no estuviera el 0, es exactamente lo mismo. 4 más 1, este sería el siglo 5. 5. ¿Ok? ¿Ya quedó claro? 1537. Siglo 16. 16. 16. ¿Sale? 1862. Siglo 19. ¿Ok? ¿Ya están listos? Porque les voy a preguntar, ¿eh? ¿Sí? ¿Todos listos? Vale. Si hay dudas, díganme. Si no hay dudas, empezamos. Voy así, al azar, algunos. ¿Ok? Así es que mantengan prendido su micro o ya sea su chat. ¿Va? Vale. Y empiezo. El año 1450. Emilio. Siglo XV. Exacto. Voy con otro. Galia. 1825. Siglo XIX. Perfecto. Pame. 1910. Siglo XX. Excelente. Ok. Mariana. 1776. Siglo XVIII. Excelente. Alan. Año 1615. 17. 17. Ok. Ahora yo pregunto a ustedes, mis chamacos, ¿será lo mismo si yo te digo, escucha, escucha, porque así viene la pregunta en el examen del Comipems? ¿Será lo mismo que yo te diga, en el siglo? Bueno, te voy a decir. La conquista de México se dio en el año de 1521, ¿ok? ¿Será lo mismo que yo te diga, la conquista de México se llevó a cabo en el siglo XVI? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Sí. Sí, ¿verdad? Que yo te diga, en 1789 se llevó a cabo la Revolución Francesa. ¿Será lo mismo que yo te diga? En el siglo XVIII hubo cambios importantes que llevaron a la Revolución Francesa. ¿Es igual? Sí, es lo mismo. Entonces, vamos a quitarnos paja de la cabeza. Vamos a quitarnos ideas que nos pueden provocar tropiezos en el examen. Olvídate de los años y de los siglos porque esos tú ya sabes. No importa el año que te pongan, tú ya vas a saber qué siglo es. No importa el siglo que te pongan porque tú sabes entonces más o menos de qué año se está hablando. ¿Qué pasa cuando te ponen un año con ceros? Es decir, 1800. ¿Tiene valor el 00? Pues no, no se le puede sumar nada. 1800 sería 18 más 0, siglo XVIII. No tiene valor. ¿Ok? No se le puede sumar 1. No podría ser siglo XIX. Seguiría siendo siglo XVIII. 1500. El 15 se queda igual. No le puedo agregar nada porque no tiene valor el 00. Sería siglo XV. ¿Sí estamos? ¿Ya quedó claro? Vamos a iniciar entonces en el siglo XVI nuestro examen. Las primeras preguntas de nuestro examen van a ser el siglo XVI. Es decir, en el examen, mis chamacos, no nos han preguntado absolutamente nada de los griegos, de los romanos, de los egipcios. No porque no sean importantes, son muy importantes, fueron las primeras civilizaciones. Sin embargo, los temarios del examen vienen a partir del siglo XVI. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Pregunta? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Traumas? ¿No? Dicen traumas, sí, muchos, nada más que no son de aquí, ¿no? Vale, vamos a empezar. ¿Va? ¿Ya están listos para empezar? Ahora sí, voy a la presentación
de diapositivas. ¿A dónde estaba? ¿Ahí le están viendo? ¿Mm? La primera pregunta que nos van a hacer en el examen, a veces con esa inauguran el examen de Historia Universal. Yo te voy a ir diciendo aquí lo que va a venir en el examen, lo que ha venido en el examen. Obviamente no puedo adivinar qué pregunta te van a hacer, pero sí puedo acercarte a las preguntas que casi siempre han venido. Y cuando hay una pregunta que casi siempre aparezca en el examen, yo te voy a decir, ojo con esa porque esa ha venido en el examen. ¿Va? Y las primeras preguntas que te dicen es, ¿por qué se dan las rutas marítimas a América? Y ahí es donde vamos a empezar. ¿Ok? Y para eso tengo que hablar de cosas antes, de un siglo o de siglos antes del siglo XVI para que podamos entender. Todo eso que ves de rojo fue un imperio muy grande, Roma. No te lo van a preguntar en el examen, pero quiero que entiendas a partir de aquí algo muy importante. Cuando Roma existía, no existían los países que hoy conocemos de Europa. Ese es el continente europeo y todo lo que está de color rojo, eso es el Imperio Romano. Era tan grande el Imperio de Roma que hubo un emperador que ya no podía controlarlo todo y entonces lo dividió en dos. Dividió al Imperio de Roma en dos y se los proporcionó a sus hijos, Arcadio y Honorio. En el año 395, a ver, 395, ¿qué siglo es? Año 395. 4, ¿no? Siglo 4. Siglo IV, ¿verdad? Siglo IV. En el año 395, el emperador Teodosio dividió al Imperio Romano en dos. Y entonces Arcadio y Honorio se tuvieron que quedar con el imperio. ¿Eso es importante para tu examen? No, esto no viene. Pero aquí es lo importante. Fíjate bien. El imperio de Arcadio y Honorio quedó separado, así como se ve en esa imagen. Quedó separado en dos. El imperio de Occidente, de color amarillo canario, amarillo, y el imperio de Oriente. Ajá, así como se ve en la imagen, de un amarillo más crema. Y entonces se formaron dos imperios romanos. Poco a poco, con el tiempo, las personas que estaban fuera del imperio de Roma, que eran todas las de color, como color carne que se ve, color como anaranjadito, empezaron a invadir el imperio de Roma. Ajá, esto todavía no viene en el examen. Empezaron a invadir. Fueron invasiones no militares, fueron invasiones pacíficas de gente que viene de fuera del Imperio Romano. Pero como viene fuera del Imperio Romano, los romanos decían, los romanos se sentían así acá bien plus ultra, ¿no? Entonces todo aquel que no estuviera en su imperio, pues era una gente que no tenía cultura. Ajá. Una gente no nice, ¿ok? Y entonces, pues todas estas personas, pues no fueron bien recibidas por los romanos. Estos bárbaros, poco a poco con el tiempo, empezaron a pasar al Imperio de Oriente. Y después se empezaron a pasar al Imperio de Occidente. Pero ahí ya lo empezaron a invadir de manera militar. Esos bárbaros con el paso del tiempo, aquí se ven en este cochinero, todos esos anglos, sajones, francos, vándalos, hunos, visigodos, godos, ostrogodos, son un montón de pueblitos y que empezaron a invadir Europa, al Imperio de Roma, y destruyeron al Imperio Romano en el año 476. Y ese es un año muy importante para la historia porque ahí empezó una nueva época, que es a la que yo me quiero referir para que entiendas la primera pregunta que puede venir en el examen. Ellos formaron los países.
Estos reinos bárbaros, estos pueblos que llegaron y se asentaron en el Imperio de Roma, formaron los primeros reinos en Europa. Reinos que después vamos a conocer como Francia. Por eso ahí tienen una flechita de color naranja que dice francos. Van a ser los hispanos y por eso se va a formar el reino de España. Los anglos y los sajones arriba de amarillo que van a formar Inglaterra. Ajá. ¿Sí me siguen? ¿Sí vamos en esta narración? ¿Ok? Y cada uno de estos pueblos van a formar reinos bárbaros que a la larga les vamos a llamar los países. Y entonces, cuando forman los países de Europa, va a empezar una época que le conocemos como Edad Media. Ojo, porque las primeras preguntas del examen nos van a preguntar acerca de cosas del final de la Edad Media. Y para eso primero tenemos que entender, la Edad Media es como nuestra base. Tiene hoy en esta clase mi objetivo es que entendamos qué pasó en la Edad Media. Porque ahí es donde vamos a encontrar lo más importante que nos van a preguntar en el examen. En el examen a fuerza te va a venir preguntas de la Edad Moderna. Pero si tú no entendiste la Edad Media, estás frito en la Edad Moderna. ¿Ok? Así es que vamos a ir anotando las características de la Edad Media, ¿va? Ahora sí vamos a ir haciendo anotaciones. Acuérdate, cuando yo te diga esto, si lo copian, lo copiamos tal cual. Y si no, si yo no te digo lo copiamos, tú puedes copiarlo o puedes ir haciendo tus anotaciones de lo que vamos hablando. ¿Ok? ¿Qué es la Edad Media? La Edad Media es un periodo muy largo de la historia y que va a tener sus propias características. Pero vamos a verla a través de lo siguiente. A ver, regálenme un like quienes hayan visto la película de Shrek. ¿Quiénes vieron la película del mono verde ese, de Shrek? Vale. Ok. Natalie, ¿te gusta Shrek? Sí. ¿Sí? Órale. No, pues vamos a hablar entonces de la película del novio de su compañera. Dice que le gusta Shrek, ¿no? Está bien feo, hija, pero bueno, híjole, qué gustos. No, no me Pero gusta bueno, vamos a él. hablar de... ¿Mandé? No me gusta. ¿Qué te O gusta? sea, la Pues película, dijiste que sí. pero no el personaje. Ah, pero yo te pregunté, ¿te gusta Shrek? Y tú dijiste, sí, sí, sí. Es más, se lo voy a bajar a Fiona. Ah, muy bien, ¿no? Vamos a hablar entonces de Shrek, del novio de Natalie. A ver, entonces dice, es puro coto, ¿eh? Dice, ¿se acuerdan que Shrek, en la película de Shrek había brujas? Sí, ¿verdad? ¿Había dragones? ¿Hadas? ¿Seres sobrenaturales que hablan? ¿Ogros? Dice Natalie, sí, qué bueno. Güey. Bueno, es una época de cuentos de hadas y dragones. Es la época de los grandes castillos medievales. Es la época en donde las personas tenían una idea diferente de la tierra. Vamos a empezar a señalar las características. Esta época es muy chida, ¿eh? Está muy chida esta época, la neta. Fíjate, chamaco. ¿Cuándo empieza? Cuando se desintegra el Imperio de Roma y cuando se forman estos reinos bárbaros y que más adelante van a ser los países. Así se forman los países en Europa. No nos lo habíamos preguntado, ¿eh? Esta es información que cura, ¿va? Fíjate entonces, ahí empieza la Edad Media. Y es un periodo que va a durar 10 siglos, desde el siglo V hasta el siglo XV. Eso no te lo van a preguntar en el examen, solamente es información que cura. Fíjate bien, ¿qué características tiene la Edad Media? Quiero que observemos la imagen. Más allá de lo que está escrito, eso yo te lo voy a explicar, no te preocupes. Ahí tenemos un castillo
un castillo medieval. Es la época de los grandes castillos, los caballeros de la Edad Media, la mesa redonda del rey Arturo. Es la época que se caracteriza por las frecuentes guerras entre castillos, en el feudalismo. ¿Qué es el feudalismo? Vamos haciendo nuestras anotaciones, que esto sí es importante. El feudalismo es un sistema en el cual el rey, ¿sí se acuerdan que en la película de Shrek sale un rey? Ajá. El rey es el papá de Fiona, ¿no? Tu contrincante, mija, la Fiona. El rey es el papá de Fiona, ¿no? El rey es el dueño de todo un reino, así grandote, su reino enorme, ¿vale? Así tiene un reino grandísimo. Además, el rey ni se ve, pocos lo conocen. Además, dice la película que está en el muy, muy lejano, o sea, nos tratan de dar a entender que el rey, pues a veces ni lo ven, ni lo conocen, y anda por hasta allá en su castillo así bien grandote, ¿sí? Y entonces, el rey, como no puede cuidar todo su territorio, porque es todo un país, es todo un reino, entonces le va a dar a muchos señores la posibilidad de que tengan un pedazo de tierra y que ahí construyan su castillo y que le cuiden sus tierras. Y esos señores se llaman señores feudales. ¿Vale? ¿Sí me siguen hasta aquí? ¿Sí vamos bien todos? Si uno se me atrasa, ya no me salió. Entonces yo me debo de llevar a todos juntos, ¿va? Y entonces el monarca le otorga a ciertos señores, obviamente con varo, con dinero, ajá, le otorga pedazos de tierra y les dice, tú me vas a cuidar esa tierra y tú me vas a rendir cuentas a mí, porque yo aquí soy el mandamás. Aquí el rey es el que tiene toda la autoridad y todo el poder absoluto. Ajá. Eso vételo grabando. El monarca tiene toda la autoridad absoluta. Ajá. Y entonces, lo que va a suceder es que estas personas que recibieron del rey un pedazo de tierra, le tienen que rendir cuentas y tienen que cuidar sus tierras. Y esos señores se llaman señores feudales. Y el feudalismo es entonces este sistema en donde los señores feudales cuidan las tierras del rey. ¿Y qué pasa con el feudalismo? Además, te voy a enseñar una imagen de un feudo. Ahí está. Ese es un feudo, ¿va? Ese es el feudalismo. Esa tierra se la dieron al señor feudal. Obviamente el dueño de todo eso no es el señor feudal. El dueño de todo eso es el rey. El señor feudal dice, bueno, el rey me prestó, entonces vamos a hacer que yo soy el dueño parcial de esto. Estas tierras son mías porque el rey me las otorgó, pero en realidad son del rey. ¿Sale? ¿Sí vamos? ¿Y qué hay ahí? Pues hay un castillo donde está el señor feudal, está una iglesia, está una aldea, están prados del señor feudal, están los campos para sembrar, están los molinos, están los campos para que puedan ahí tener a sus puerquitos, sus vacas y demás. Y toda esa gente, pues le va a agradecer al señor feudal. ¿Cómo? Pues le permite al señor feudal que vivan ahí y le va a agradecer. ¿De qué manera? Pues otorgándole un poquito del producto de esa tierra y se lo van a dar al castillo del señor feudal. Y el señor feudal le dice, bueno, ya pagaste tus impuestos, ya pagaste con especie, gracias, ¿eh? Siga cuidándose ahí en sus tierras, yo lo voy a proteger. Si hay una guerra, se meten a mi castillo, yo los voy a proteger, ¿va? Eso es el feudalismo. No hay comercio. No hay comercio porque ahí el campo lo da todo. ¿Ok? Y hay muchos feudos. Hay muchos feudos. Y los señores feudales se pelean luego entre ellos. Y en la película de Shrek aparece un señor feudal. Chaparrito, chiquito. ¿Cómo se llama? Cuéntenme, ¿cómo se llama? ¿Es Look Forward?
es Lord Farquhar, ¿no? Lord Farquhar es el señor feudal, exactamente. Él es el señor feudal. ¿Ok? ¿Vamos hasta aquí? ¿Hasta aquí vamos bien? Acuérdate, no hay comercio. Ajá. No comercio. Son tierras del rey. No hay comercio. El rey tiene toda la autoridad. ¿En qué más se caracteriza esta Edad Media? Bueno, se caracteriza porque la iglesia es la máxima autoridad y la iglesia no va a permitir pensar. La iglesia no quiere que tú pienses. Es una época, más que es una época oscura, le llaman algunos. Es una época de oscurantismo, porque la iglesia no permite que haya avances científicos muy importantes. Por eso muchas personas la catalogan como una época en donde prevaleció la ignorancia sobre la cabeza de los hombres más que los avances científicos. Porque si tú te quieres adelantar a los avances, te puede castigar la iglesia y te pueden mandar a la Inquisición y te van a torturar. Es la época de los grandes científicos que no pudieron decir abiertamente sus descubrimientos. No los pudieron decir, porque si los dicen, entonces la iglesia los va a torturar. Por esa, dicen algunos, que no siempre fue así, pero por ese atraso tan grande científico, es que el hombre no podía pensar. Y por eso es los cuentos de hadas y dragones. Hay ogros, pues han de estar en el bosque, no salgan. Hay grandes monstruos en los mares. No hay que navegar tan lejos, porque además se cree que el mundo es plano. Así. Este es el mundo. Y entonces, si tú navegas, te vas a caer y quién sabe a dónde vayas a ir a dar. Es el famosísimo planicie de la Tierra, que muchos en la Edad Media piensan, no todos, pero muchas personas de la Edad Media creen que este mundo es plano. Y por eso no navegan tan lejos de lo que ya conocen, solamente en el mar Mediterráneo y en las costas. Ajá. Pero no se alejan tantísimo, ¿no? No pueden hacerlo porque sí pueden hacerlo, pero se arriesgan. Además es pecado, pues ¿cómo crees que la iglesia les va a permitir que se vayan tan lejos? Es esa época de los grandes científicos, como Galileo Galilei, que voltea así con sus instrumentos y empieza a ver con su telescopio y dice, ay, mira, los astros se mueven, la Tierra se mueve. Y la iglesia le dice, no, 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 tú no digas eso, ¿eh? No digas eso porque te va a castigar la iglesia, papi. Y entonces Galileo dice, y sin embargo, se mueve. Ajá. O sea, aunque lo quieran esconder, pasa. ¿Ok? Y luego es la época de Isaac Newton, ¿no? Y en la época de Isaac Newton, que dice él, habla de la gravedad, ¿no? Sí sabemos quién es Isaac Newton, ¿verdad? Y se le cae la manzana, dice la historia, y que se le cae así una manzanita en la cabeza. ¡Pac! Y dice, ¡ay, la gravedad! Pues claro que no. O sea, no porque se le cayó la manzana ya dijo, ¡ay, qué crees descubrir la gravedad! Pues tuvo que haber estudiado, ¿vale? Pero tuvo que haberlo hecho sin hacer tanto alboroto, porque si la iglesia se da cuenta, los castiga. La iglesia no permite, entonces, que haya avances científicos y se consolida el cristianismo. Y la iglesia católica va a hacer que la cabeza de los hombres esté sumida en la ignorancia. No se puede usar la razón. Todo esto que te estoy diciendo de la Edad Media, mis chamacos, más adelante, si no lo recuerdas, te va a costar trabajo y no vas a poder responder la pregunta que sí te van a hacer en el examen. Así es que espero que vayas haciendo tus anotaciones, ¿sale? Si vamos hasta aquí, regálame tu like. Si vamos bien, regálame tu like. Échame likes, 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 likes.
Eso, muy bien, ahí están sus likes. Muchas gracias, Alan, si vi tu like. Ok, gracias. Por ahí a los que no veo sus likes, no sé si anden por ahí, pero bueno. Gracias, Carla, ya vi tu like. Gracias, Alina, gracias, Oe, Ian, Alan. Ale, seguimos. Bien, Alan, levantaste la manita si tienes dudas. Con mucho gusto las voy respondiendo, ¿eh? Si hay dudas, la regla es levantar la mano y entonces yo les doy la palabra y respondemos, ¿va? Alan, ¿tienes dudas? No, profesor, todo bien. No. Ah, es que tengo dos Alan. Alan Raúl me dice en el chat. No, ok, gracias. Gracias, Alan, también, perdóname, no te especifiqué que había otro Alan, ¿verdad? No tengo a los Alan al cuadrado aquí. Bien, y entonces, vámonos con otra característica de la Edad Media. Aquí se crean las naciones europeas, como habíamos dicho. Aquí, no te preocupes, Alan, no hay problema, ya vi tu mensaje. Aquí se crean las grandes naciones europeas, fueron haciendo grandes ciudades y aparecen unas personas muy importantes. Ojo, esto sí, importante, el último punto lo copiamos. En la Edad Media surge una clase social que se va a llamar la burguesía. Primera cosa que te pido que te aprendas. La burguesía. ¿Quiénes son los burgueses? Son los comerciantes ricos de la Edad Media. ¿Por qué son tan importantes, mis chamacos? Acuérdate que es una época de grandes castillos, hadas y dragones. Tú no te puedes ir, es pecado. Tú no puedes salir a otras ciudades, es pecado. ¿Tú a qué tienes que irte? Tú quédate en tu feudo y vive ahí y muere ahí. Los burgueses agarraban su carretita con mucho comercio y se iban ahí por todos los lugares de Europa donde podían ir a comerciar. Obviamente el comercio les trajo mucho dinero. Los comerciantes fueron muy ricos en esa época y los burgueses poco a poco empezaron a tener dinero. Es un chisme, pero muchas veces se dice que los mismos reyes le llegaban a pedir prestado a los burgueses dinero. Tenían más varo los burgueses que a veces un mismo reino. Entonces, imagínate, obvio los burgueses al salir y al descubrir nuevas cosas, pues se van a dar cuenta que no hay ogros. Lamento decepcionarte, Natalie. No hay ogros. ¿Sale? No hay dragones, no hay hadas. Hay un mundo real que no nos permiten ver a los europeos. ¿Ok? Sí se puede navegar. Pero el mundo europeo, como está cegado por la iglesia porque no nos permiten entender razonablemente el mundo, es ignorante. Pero los burgueses se empiezan a dar cuenta que no es cierto, porque ellos sí van, intercambian mercancías, van y vienen y empiezan cada vez más a abrir los ojos al mundo. ¿Ok? Ellos son los que van a empezar a hacer las nuevas rutas comerciales. Y entonces, voy a irme aquí a una nueva religión, el Islam. Van a ser en Arabia una nueva religión, ¿ok? Que va a ser muy importante. Fíjate muy bien, quizá no venga en el examen la religión del Islam, pero nos va a servir para explicar la primera pregunta que va a venir, o que puede venir. El Islam fue una religión que surgió en Arabia, en el Medio Oriente, cerca de Europa. Pame, levantaste la mano, ¿tienes alguna duda? Sí. ¿Qué tipo de gobierno tenían? Perdóname, no te escuché. ¿Tienes alguna duda? Ajá, ¿qué tipo de gobierno tenían? Feudalismo, ¿no? Sí, gracias. A ver, ¿me puedes escribir, Pame? Porque no te escucho muy bien tu duda. ¿Me pudieras escribir en el chat y te la contesto con mucho gusto? Y, Juan, ¿tienes alguna duda hasta aquí? No, profesor, muchas gracias. Ok, sale.
Entonces, vemos. Dice que en el año 622, a ver, mi chamaco, 622, ¿qué siglo es? 622, levanten micrófonos. ¿Qué siglo es 622? Siglo 7. Exacto, ven que, ay, muy bien. Por lo menos se van a ir de este sábado sabiendo lo de los siglos, ¿no? Surgió en el año 622, en el siglo 7, en plena Edad Media, un una nueva religión que se llamó Islam. Y el Islam dice que tiene un solo Dios, así como el cristianismo, que en ese momento quiero hacerte saber que católico y cristiano es lo mismo. ¿Ok? Ok, Pame, si tienes alguna duda, me lo dices, ¿vale? Otra vez ahí en el chat, con mucho gusto te lo escribo, ¿va? ¿Y en qué año? Me pregunta Raúl. En el año 622, ¿va? En el año 622 surgió esta religión de Arabia que se llama Islam. Y te estaba diciendo que en ese momento cristiano y católico es lo mismo. Ajá, para que tú lo puedas entender, para efectos tuyos, en ese momento el católico es el mismo que el cristiano, ¿vale? Es lo mismo. Bueno, fíjate bien. En el año 622 surge esta nueva religión que va a ser enemiga del catolicismo o de los cristianismos, o del cristianismo, de los católicos o de los cristianos. Son los árabes, los esos de Aladín, ¿sí los has visto? Los árabes, los que van así tapados, saliva va, saliva viene, ¿sí? Esos, ándale, los árabes. Ajá. Los árabes dicen que existe un Dios llamado Alá y un profeta que vino a esta tierra a hablarnos de Alá. Y ese profeta se llama Mahoma. No te voy a hacer más bolas. Ajá. No te voy a hacer más bolas porque, al final de cuentas, lo que yo quiero que entiendas es que el Islam era enemigo del cristianismo. Se convirtieron en enemigas las dos religiones. Carla, con mucho gusto, miren, a la 1:30 que terminan sus clases, como es un curso rápido y no me puedo detener, me preguntas que si te puedo explicar nuevamente lo de los siglos. Sí, sí te lo puedo explicar, nada más que en este momento tengo que seguir. Pero a la 1:30 de la tarde vienen los momentos de asesoría. Esto se los digo para todos, ¿ok? En donde tú vas a poder entrar a asesoría de las materias que vas a tener en el día. Entonces a la 1:30 de la tarde te puedes volver a conectar si tienes alguna duda específica y ahí ya te la puedo volver a resolver. Ajá. Si ya se pasó como ahorita, ¿no? Si surge una duda de lo que estamos hablando, pues en ese momento te lo resuelvo. Si ya es una duda de algo que ya pasó y te lo tengo que responder aparte, entonces nos podemos ver a la 1:30, te vuelves a meter a la liga y ahí ya te la resuelvo, ¿vale? Esas serían las asesorías, ¿va? Dime, Juan, ¿qué pasó? Profesor, nos metemos a la misma, o sea, a la misma clase, le picamos igual en el mismo link y nos mete pero debe ser a la 1:30. Exactamente, a la Si tenemos asesoría. alguna duda. Ya. Muchas gracias. Exactamente. Igual van a tener la materia de física al rato. Y si tienen dudas de física, ustedes se van a meter a la asesoría de física, ¿va? O sea, le dan en la misma liga, solamente que después de la 1:30. Las asesorías son de 1:30 a 2, ¿ok? Así sea una duda, pues yo te la respondo. Igual van a tener habilidad matemática, entonces en la asesoría de habilidad matemática, ahí se meten a la liga de habilidad matemática y ahí debe estar el maestro de 1:30 a 2 para resolverte tu duda. Ajá. Entonces a esa hora, si tú gustas, puede ser en este sábado o puede ser el siguiente, como tú quieras. Y ahí te lo vuelvo a explicar con mucho gusto. ¿Sale, Carla? Sin ningún problema, ¿ok? Bueno, estamos con el Islam. Estamos diciendo que se vuelven enemigos, ¿ok? Y como se volvieron enemigos, se van a empezar a hacer guerras que les llaman cruzadas. Se van a empezar a pelear batallas, mis chamacos, batallas acá, serias. Y entonces, sí, Iker, me parece que eres Iker el que me escribió. Sí, claro que sí. Entonces, en estas cruzadas, pues algunas veces van a perder las batallas los musulmanes o los del Medio Oriente, ajá, los del Islam, que se llaman musulmanes,
Y muchas veces las van a perder los cristianos. Ahí depende quién se sienta más fuerte y así van a estar. Pero en esta imagen, y ahora sí, aquí viene la primera pregunta del examen. Fíjate, nos tardamos 1 hora para poder entender la primera pregunta del examen. Ya lo demás viene así como agua. ¿Ok? Yo te dije, primero hay que entender la Edad Media. Ya que tenemos en cuenta qué son las cruzadas, quiero que entendamos esa flecha negra. ¿Qué hay en esa flecha negra? En esa flecha negra El Imperio está Romano. un lugar, ahí antes estaba el Imperio Romano, exactamente. Allí hay un lugar que se llama Jerusalén. Ajá. Y el cristianismo quiere Jerusalén porque ahí nació Jesús. Pero también lo quieren los musulmanes. Ahí es el Medio Oriente, ahí viven cerquita los musulmanes. Entonces, ambas religiones lo quieren. Ajá. Ambas religiones quieren ese lugar, Jerusalén. Y se están peleando por Jerusalén y según las cruzadas son para ver qué religión es la mejor. Pero, ¿qué crees? Chisme. No se están peleando por eso. No se están peleando por ver qué religión es la mejor. Se están peleando porque las flechitas de color rojo se llaman las rutas de comercio. Lo que tú tienes en la pantalla, y ahora sí, pon mucha atención porque aquí viene la primera pregunta del examen. Lo que tú tienes en la pantalla es el mundo, como lo concebían los europeos en el siglo XVI. Este mundo, así como lo conciben los europeos en el siglo XVI, es plano. No todos lo creen así, pero la mayoría sabe o piensa que es plano. Y solo se conoce Europa, ajá, se conoce África y se conoce Asia. Nada más. ¿Ok? No conocen otra cosa. Voy a poner mi foquito. A ver, ¿sí se ve el foquito? Ahí está, mi cursor. Ajá. Voy a ver. Solamente los europeos conocen, perdón, solamente conocen Europa, África y Asia. No saben de América. Aunque sí llegaron los vikingos a América antes, sí, fueron los que llegaron primero, no lo conocen los europeos. Los vikingos llegan, pero no dicen nada, así calladitos. Se van. Ajá. Entonces, para ellos no existe más que esto. Y además esta tierra es plana. Las únicas rutas de comercio que existen importantes es esas flechas rojas que vienen desde dos lugares importantes. India y China. Ojo, mis chamacos, que aquí está la primera pregunta. Las rutas más importantes y todo el comercio de las especias, que son esas imágenes que están hasta abajo, son a través de la ruta de India y de China. India aquí está, China aquí está. Esa ruta se llama la ruta de la seda y de las especias. Y va hasta Europa y se regresa. Europa y se regresa. Pero pasa a fuerza por Medio Oriente, arriba o abajo, pero pasa cerquita de Medio Oriente. Las cruzadas, en realidad, entonces, no es para ver qué religión es la mejor. Las cruzadas es para determinar quién se va a quedar con el control de esa zona. Porque el que se quede con el control de esa zona es el que va a tener el dinero. Y resulta que para el año 1453, la cruzada la ganan los musulmanes y cierran las rutas de comercio. Y eso provoca que los europeos se vean en la necesidad de buscar una nueva ruta de comercio. ¿Ok? Y hay que ponernos a pensar. Hay que ponerse a pensar. Porque, pues, ¿cómo le vamos a hacer? Si no tenemos ya la ruta. La ruta que teníamos ya no sirve.
La ruta que teníamos ya no funciona. ¿Cómo le hacemos? Pues vamos a tener que navegar. Si en el examen te preguntan, ¿cuál es el motivo por el que se descubrió América? La respuesta sería por la búsqueda de nuevas rutas de comercio. Y entonces el europeo dijo, ¿cómo le hacemos si tenemos todo cerrado? ¿Cómo le hacemos si tenemos cerrada nuestra ruta? La única opción es navegar, pensar que este mundo en realidad no es plano. Y se empezaron a buscar escritos y se dieron cuenta que efectivamente la Tierra podía tener una circunferencia, pero había que probarlo. Y se van a atrever a decir que pueden cruzar el océano desde Europa y darle la vuelta, nada más que no saben que a la mitad se les va a atravesar América. Y entonces, mis chamacos, para los europeos, esto que tenemos en la pantalla, esto es el momento más importante de toda la historia europea. Es el momento más importante porque, obviamente, pues tenían que romper con todas las trabas medievales, de que la tierra era plana, de que los monstruos en el mar se los iban a comer, de que había nuevas rutas o no las había, de que era pecado alejarse de los lugares que ellos conocían. Y entonces así se descubrió América. Los europeos se la encontraron, no la estaban buscando. Eso del descubrimiento es una farsa. El europeo no la está buscando, no está diciendo, ay, voy a encontrar nuevas tierras. Tan ni siquiera sabe que el mismo Colón muere pensando que llegó a India, que sí encontró la ruta de comercio, cuando ni siquiera sabe que acaba de encontrarse con un nuevo continente. Él se muere así, él se muere pensando que es India, por eso nos llaman los indios, por eso estas tierras son las Indias occidentales. ¿Sí? ¿Sí vamos? ¿Sí me siguen hasta aquí? ¿Ok? Ojo, primera pregunta en el examen, ahí están los europeos bajando a América por primera vez, llegando a las tierras de San Salvador, las Bahamas. Y a partir de ahí van a empezar el mundo de exploración para todos lados. Y a partir de ahí, mis chamacos, el mundo se abre. El mundo ya no va a ser el mismo. La Edad Media se rompe. La época de los grandes descubrimientos sucedió ahí, en el siglo XVI. Ahí es lo que nos va a preguntar el examen. Ahí viene todo lo importante de nuestro examen y de nuestra materia de historia universal. Porque ahora el mundo se va a tener que quitar la venda de los ojos y entender que en la Edad Media había muchas cosas que no eran correctas, que no eran así, ¿ok? Que el mundo había que descubrirlo y que no habíamos visto realmente el mundo como era. Había que empezar una nueva época. Y la Edad Media se hace bolita, se tira a la basura, porque el mundo acaba de empezar a descubrir nuevas cosas. Y esa es la primera pregunta del examen. ¿Por qué motivos se descubrió América? Y la respuesta es muy sencilla. La búsqueda de nuevas rutas comerciales. ¿Sale? Ahí está. Se abre el mundo por vez primera y el mundo se hace global. El mundo se empieza a ver distinto. Van a intercambiar productos de Europa a América, de América a Europa, y empieza el mundo de colonización, porque los europeos se van a sentir grandes. Nosotros descubrimos América y por tanto nosotros tenemos el derecho natural del descubrimiento. Y por tanto nosotros, como americanos, pues tenemos hacia adelante, como dominadores de América tenemos hacia adelante el poder explotar todos sus recursos y todo lo que allí hay. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, traumas hasta aquí? ¿Nada? Perfecto. Hacemos nuestro primer corte, porque yo sé que estar en la pantalla no es nada sencillo. Únicamente voy a dar 1 minuto. Son 9:08.
1 minuto y medio para que te levantes, para que puedas tomar agua, para que puedas ir al sanitario. A las 9:10 me prendes tu cámara de nuevo, ¿vale? 1 minuto para que te levantes, te estires, ¿ok? Puedas ir por tu vaso de leche, sale, estírate, y ahorita 9:10 prendemos cámara nuevamente. Una pequeña pausa de 1 minuto. Listo, llegamos a las 9:10. Ahora sí, prendemos nuestras cámaras. Hicimos nuestra pausa. Arriba, arriba cámaras. Empezamos. Continuamos. Ahora sí vienen los temas importantes, ¿eh? Ahora sí viene. Nos queda nada más media hora de clase. Ya se va a acabar nuestra clase. Porque son 2 horas, pero ya casi se acabó. ¿Se les ha hecho pesada? Cuéntenme. Ahí vamos, sí vamos entendiendo. Sí me estoy dando a entender. ¿Sí me estoy explicando? Ok, perfecto. Renata, ¿ya andas por ahí, Renata? ¿Sí me escucha? A ver, Renata, cuéntame, me dijiste que tenías una duda. Cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar? Es que yo me acuerdo que en la primaria nos decían que Cristóbal encontró América, pero por la piratería. Entonces, ahí ya tuve como que me confundió un poco porque en la primaria me dijeron que era por la piratería que se descubrió América. Entonces, pues ya tengo ahí la duda. Bueno, mira, la piratería va a ser muy importante, pero no fue el motivo por el que se descubrió América la piratería. El motivo por el que América se descubre es porque están buscando una nueva ruta de comercio, ¿vale? La piratería va a llegar a América después de la conquista española, ahí sí. La piratería va a llegar a América y va a ser un lastre o va a ser una cosa muy difícil de la que América va a tener que sufrir, porque los piratas van a empezar a robar los tesoros, el oro y la plata que va de América a Europa, ¿ok? Sí, sí, la piratería sí existe, pero no es el motivo por el cual se haya descubierto América, ¿ok? ¿Sale? Muchas gracias, Alan. No de Renata, ¿de qué? Ok. Si hay algo, muchachos, si hay algo. Aquí sí les quiero preguntar, les quiero decir, acuérdense, si hay algo que quieran preguntarme de la materia, yo se los voy a contestar. Si no lo sé, no les voy a inventar nada. Les voy a decir, ay, no lo sé, pues mejor lo voy a checar y ya te digo después. Pero si lo sé y yo tengo la certeza, yo te lo voy a decir, ¿sale? Entonces, confíen en esto que les estoy diciendo. ¿Sale? Vámonos a lo siguiente, el paso a la edad moderna y déjenme ver. Fíjense bien,
Primera pregunta, ojo, porque obviamente tenemos que estar contestando preguntas, ¿no? Para eso es el examen y para eso es el curso. Fíjate, a ver, ojo con sus chats, aquí me lo van a poner en el chat. Nadie va a saber su respuesta porque me lo van a dirigir a mí al chat, entonces nadie lo va a saber, ¿vale? Dice, la importancia de la apertura de nuevas rutas comerciales en el siglo XVI radicó en qué. Ojo, fíjate bien, pon mucha atención, porque de aquí parte lo que acabamos de explicar con esta idea. Después del descubrimiento de América, ahorita regreso a la pregunta, después del descubrimiento de América, nos vamos a encontrar con que van a surgir imperios coloniales. Es decir, los países europeos que se sintieron muy, van a empezar a colonizar estas tierras. ¿Escuchaste el nombre? Colonizar. Quedarse con esas tierras, para decir. Ajá. Eso va a ser colonizar, quedarse con estas tierras y entonces empezar a trabajar en ellas y empezar a explotarlas, como lo hizo Colón al llegar a América. Por eso se llama colonizar. Bueno, el territorio más importante, una pregunta que ha venido en el examen. ¿Quiénes son las dos potencias coloniales más importantes del siglo XVI? El más importante lo tenemos de color verde. Se quedó con la mayoría de los territorios en América. España. Y el segundo más importante en ese momento es Portugal. España y Portugal van a ser los más importantes colonizadores del siglo XVI y los grandes exportadores de todas las riquezas de América hacia Europa. También va a venir Francia, nada más que Francia le va a tocar ya la parte azul del norte. No le toca mucho. Y también va a venir Inglaterra y también le va a tocar poco. ¿Ok? No le toca tampoco muchísimo. ¿Sí estamos? Muy bien. Ahora sí. Pregunto. Dice, la importancia de la apertura de nuevas rutas comerciales en el siglo XVI radicó en qué. Inciso A. El feudalismo consolidó su economía. El feudalismo era de la Edad Media, acuérdate. El transporte terrestre incrementó su volumen. Las ciudades italianas experimentaron crisis. Originaron los grandes imperios coloniales. Fíjate lo que te está preguntando. La importancia de la apertura de nuevas rutas fue ¿por qué? O sea, radicó en qué. ¿Por qué se abrieron nuevas rutas comerciales? ¿Porque el feudalismo se consolidó? ¿Porque el transporte terrestre incrementó? ¿Porque las ciudades italianas están en crisis? ¿O porque se han originado grandes imperios coloniales? Vienen las respuestas en el chat. ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿Cuál sería eso? Vamos. Ahí están las respuestas. Y me están diciendo... Ok. Cada uno de ustedes váyase poniendo paloma o tache. La respuesta correcta es el inciso D. Efectivamente. ¿Por qué? Porque acabamos de salir de la época medieval. Ajá. Acabamos de salir de la Edad Media. El feudalismo fue en la Edad Media. Y el siglo XVI ya no es Edad Media. Ya es la nueva época de las rutas comerciales. Entonces, ¿cuál fue la importancia de estas rutas? Pues que surgieron imperios de colonialismo. ¿Ok? Que van a llevar mercancías, lo dije hace un momento, de América a Europa y al revés. ¿Ok? Ojo, mucho ojo, porque ya se dieron cuenta que las preguntas no son sencillas. Tienes que pensarle. ¿Sí? La mayoría contestó correcto de los que me enviaron su respuesta. ¿Va? Continuamos. Este tema es muy importante. Échale. Este sí lo copiamos tal cual está. Doy 2 minutos para copiar.
Este tema es de los más importantes. Así es que lo copiamos así como está. 2 minutos, corriendo a partir de este momento. Ok, han pasado los 2 minutos. Veo que están copiando. Y poco a poco están terminando. Vamos a platicar acerca de este tema que es muy importante. Es muy importante porque lo que tenemos que entender es que se tienen que ir acabando los rasgos de la feudalidad. Que poco a poco los rasgos de la Edad Media que estaban ahí se tienen que ir quitando porque no nos servían mucho. Y uno de ellos es el rey. Los reyes. Se le llama la monarquía absoluta al poder único y central de los monarcas. Es la monarquía absoluta una forma de gobierno en donde el rey tiene todo el poder y la autoridad central, en donde el rey es el único que manda, nadie más. Su poder es único, central y vitalicio. Vitalicio quiere decir hasta que se muera. Y una vez que se murió, el poder lo va a heredar a su hijo. Por tanto, la monarquía es hereditaria. Tiene un ejército que va a estar atrás del rey. Porque el rey quiere conquistas, el ejército tiene que ir a conquistar. Si al rey le pasa algo, el ejército lo tiene que respaldar y cuidar. Los reyes tienen el derecho divino. Significa que son hijos directos de Dios y Dios los puso a gobernar.
tienen sangre azul, dicen ellos, dicen ellos. Sangre azul, y no porque sean pitufos, sino porque en realidad, dicen ellos, tenemos sangre real, sangre de Dios. Hazme el favor. Había un rey, que esa es la pregunta que ha venido en el examen. Te digo una cosa, mis chamacos. Esto que acabas de anotar es la respuesta del examen. Es una pregunta sacada de ahí. Para que te des cuenta que no está sencilla, ¿eh? El examen de Comipems no es sencillo. Esto que anotaste es la respuesta del examen, de una vez que vino. Yo te dije, yo no te puedo adivinar qué va a venir. No te puedo decir, va a venir esto. No. Te puedo decir que ha venido y que se ha repetido. Y esta es una de las que se ha repetido. La pregunta dice que selecciones cuáles son las características más importantes o cuáles son las características del absolutismo o del gobierno absoluto. Y vienen como 7, 8 características en números romanos. Y aquí yo te puse las que son las correctas. Ajá. Entonces, pues ya te vienen por incisos, porque vienen en números romanos. 1, 2, 3 y 5. 1, 3, 5 y 7. Y así te viene. Entonces, esa frase que te puse del rey, ese monito que está ahí, no te lo puse porque sí, hasta te lo puse en amarillo por una razón. Había un monarca. Esta ha sido la segunda pregunta del examen que han puesto del tema. Ajá. O sea, de este tema han puesto 2 preguntas. ¿Cuáles son las características del absolutismo? Y han preguntado, representante más importante de la monarquía absoluta, que dijo, el Estado soy yo. Y ese es el rey francés Luis XIV. Luis XIV dijo, el Estado, papi, soy yo. Yo mando, yo aquí muevo, yo aquí soy el que dice cómo deben de ser las cosas. ¿Vale? Luego nos pasamos al Renacimiento. ¿Qué es el Renacimiento? Bueno, el Renacimiento. Iker me pregunta, ¿es el que decapitaron? No, ¿qué crees que no? Ese es Luis XVI. Es su abuelo, pues. El Renacimiento es una época, una etapa, ¿ok?, que se va a dar en Italia en el siglo XVI. Ve haciendo tus anotaciones, que son importantes, ¿eh? En el siglo XVI, cuando el mundo está despertando, se llama renacimiento, porque es el hombre el que está renaciendo después de tantos años en donde Dios fue la autoridad importante, en donde todo giraba en torno a Dios en la Edad Media. Bueno, pues ahora es momento de entender que el hombre tiene que tomar su importancia. Si ya estamos otra vez así resurgiendo, entonces hay que entender que el hombre es el importante. Y el Renacimiento es un movimiento artístico. Ojo, no lo vayas a confundir. Te lo estoy tratando de explicar lo más sencillo que puedo, ¿eh? El Renacimiento es un movimiento artístico, cultural, que hace despertar al hombre y su cultura. Entonces, ¿de qué se va a tratar? Pues de pinturas, de música, ajá. Pintura, música, arquitectura, escultura, literatura. O sea, es un movimiento cultural y artístico. Ajá. Iker, me preguntas, ¿ya pasó la ilustración? No, justamente todavía no, porque apenas el hombre va a despertar y la ilustración va a ser ese momento fugaz, importante, que va a hacer que el hombre despierte completamente, ¿no? Y aquí apenas se está despertando de la Edad Media. Entonces, el Renacimiento va a ser esto, ¿no? Pinturas como la Mona Lisa que tenemos aquí, como el hombre de Vitruvio, van a buscar que el hombre vuelva a tener su importancia. Y los exponentes del Renacimiento justamente van a ser las famosísimas tortugas ninja. ¿Va? O sea, Miguel Ángel,
Rafael, Donatello y Leonardo. Así se llaman las tortugas ninja, ¿sí las conocen? ¿Sí conocen a las tortugas ninja? Bueno, pues así se llaman. Las tortugas ninja llevan esos nombres. No las vayan a confundir, por eso acuérdense de las tortugas ninja. Ajá. Esta caricatura, que después hizo película, incluso menciona la dueña de las tortugas, ¿no? Abril, menciona que les puso esos nombres por los del Renacimiento, y justamente son ellos. Ajá, Miguel Ángel, Donatello, Leonardo y Rafael. Son los principales exponentes. Por ejemplo, esa pintura la hace Miguel Ángel Bonarotti en la Capilla Sixtina. Ajá. Es uno de los exponentes más importantes del Renacimiento. La Mona Lisa, por ejemplo, la pinta Leonardo da Vinci. Ajá. Esta escultura que se llama el David la hace Rafael. Y dentro del Renacimiento tenemos al humanismo, que es una rama en donde destaca al ser humano. El humanismo es una rama del Renacimiento en donde se destaca el ser humano y sus valores, la importancia de ser hombre mismo. ¿Ok? Así que poco a poco hay que ir acabando con la Edad Media. De eso se trata. ¿Sale? Poco a poco hay que ir acabando con la Edad Media. Uno de ellos ya lo vimos a través de entender que el hombre es el más importante, igual de importante que Dios. No que Dios es el más importante, sino que el hombre también tiene su importancia. Por una razón, porque Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Por tanto, si Dios hizo al hombre, el hombre también es importante. Ajá. Luego nos vamos a una reforma protestante que sucedió en Europa. Ya estamos avanzando, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Ya estamos en los temas. ¿Ok? En Europa se va a dar una reforma. Este tema está cortito, está muy pequeñito. Porque va a haber una parte de la Iglesia Católica que se va a empezar a despertar también de la Edad Media y que va a decir, no, es que la Iglesia ya no puede decir tantas cosas que no eran ciertas. No era cierto lo de la planicie de la tierra. No era cierto que la Iglesia tuviera toda la razón y toda la verdad. No era cierto que si tú te salías del feudo ibas a morir en pecado. Y entonces un monje alemán llamado Martín Lutero escribió 95 cosas con las cuales no estaba de acuerdo con la iglesia y las pegó en la iglesia, en la puerta de la iglesia que él dirigía. Esas 95 cosas, 95 tesis, como se ve en el cuadrito de hasta abajo de color amarillo, ahí se ve que las está pegando en su iglesia, pues eran puras cosas que decían que no se les debía cobrar a la gente, que no tenían por qué pagar indulgencias. Indulgencias era una especie de perdón que no tenían que hacer los de la iglesia. Entonces, estas indulgencias, pues no se las podían cobrar a la gente, porque pues, no tenían por qué, pues Dios perdona así sin tener que pagarle, ¿no? Entonces, pues la iglesia lo persiguió casi hasta matarlo. Pero cuando no lo pudo matar, cuando se dio cuenta la iglesia, ya tenía muchos seguidores. Y ahí surgió la iglesia protestante, o lo que conocemos como las iglesias cristianas. Y ahí en el siglo XVI se separó entonces el católico y el cristiano, de manera coloquial, ¿ok? De manera común. Seguían creyendo en Dios ambos, pero había diferencias en cómo llevaban a cabo la religión. Y pasamos al siglo más importante, el famosísimo siglo de las luces, siglo XVIII. Ojo, porque con esto casi estamos terminando. ¿Ok? Con esto vamos a terminar. Te voy a pedir que copies un cuadrito siguiente y una vez que lo copies, con eso vamos a iniciar la otra clase. El siglo de las luces tiene los momentos más importantes. Aquí es donde el hombre ya despierta, por eso se llama así, siglo de las luces.
la Ilustración, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial e independencia de las 13 colonias. Lo que más nos van a preguntar en el examen, ¿no? Entonces, lo primero que debemos ver es justamente el siglo de las luces, la Ilustración. Copia ese cuadrito, por favor. ¿Listo? Mis chamacos, fue un gusto haber trabajado con ustedes el día de hoy. A las 9:40 es su nueva clase. Son 9:36, 37, 9:37. Vas a tener 3 minutitos. Te pido de favor que ingreses a la clase a las 9:40 en punto, ¿vale? ¿Ok? Por si el maestro está acabando ahorita la otra, pues no le pidas acceso de una vez, sino a las 9:40, ¿ok? Si has terminado, fue un gusto trabajar contigo. Nos vemos el próximo sábado, tempranito a las 8 como el día de hoy, y continuamos nuestra materia. Espero que hoy hayas aprendido, te hayas llevado algo, y pues un gusto haber trabajado con ustedes y conocernos. Nos vemos el próximo sábado, ¿vale? Saludos. Bye. Bye. Bye, cuídense. Hasta luego, profe, un gusto. Hasta luego, igualmente, muchas gracias. Hasta Luego, luego. profesor, muchas gracias. Que tenga un bonito día. Bye. Hasta luego. Igualmente, gracias. Nos vemos el sábado. Hasta luego. Hasta luego. Mi profesor, ¿Sí? ¿usted sabe cómo va a ser lo del examen? O sea, que dicen que si tus primeras opciones son UNAM, tienes que hacer el examen de la UNAM. Sí. Si tu primera opción es UNAM, tienes que hacer el examen de la UNAM, exactamente. Ajá, Por exactamente. ejemplo, en caso de que no me quede UNAM, pero también quiero poli, en ese mismo examen, o sea, ¿me ponen en poli o tengo que hacer otro examen? No, el examen es equiparable. En lo que va a determinar qué examen hagas tú es la primera que pongas en la primera opción. Eso es lo que va a determinar qué examen hagas. Si tú pones algo de la UNAM, te van a dar el examen de la UNAM en la primera opción.
Sin embargo, si te quedas en la UNAM, pues ya te quedaste, pero si la UNAM no te acepta, le van a dar a Ceneval a que califique tu examen a ver si te acomoda en alguna otra escuela y ahí te puede acomodar en algún politécnico. Ujú. Ok, gracias. De nada. Adelante, Renata, cuéntame, ¿qué pasó? Ayer vinieron a avisar a mi casa que iban a cortar la luz de 10 a 1. Entonces quería ver cómo le puedo hacer pues con las siguientes clases. Ya no las voy a poder tomar. Entonces, ¿las graban o cómo esta es la situación? Mira, que yo tenga entendido, sí puede haber un video. Ajá. Entonces, yo te pediría que te acercaras a la dirección, o sea, pregunta a los organizadores del curso, a nuestros directores, que no pudiste estar por razones de tu luz y demás, ¿no? Y que entonces si hay alguna forma de poder recuperar esa clase de alguna manera grabada, ¿ok? Sí, sí tenemos una clase grabada. Entonces pregunta, ¿de qué manera puedes recuperar esa materia? Y saber qué materia era para que tú puedas tener el acceso a esa clase. Ajá. Y Ok, ellos ya te dirán de mejor manera cómo hacerle para que tú puedas obtener o esa clase o alguna asesoría o alguna manera de poderte ayudar en eso. ¿Ok? ok, sí. Gracias, profe. Bueno, Hasta nos luego. vemos. Bye.